Bien, en el video anterior yo les había mostrado cómo se verificaba el puente rectificador. En esta oportunidad tengo una caja reguladora, un regulador de tensión, y antes de comenzar a diagnosticarlo, a enseñarle cuál es el procedimiento, les voy a explicar cuál es la función. Bueno, la función del regulador es bastante simple. Em, la función de este artefacto, de este dispositivo, es regular el valor de tensión que viene desde el rectificador. Entonces hay que entender que el orden, ¿no es cierto?, es alternador, rectificador y regulador. Es un regulador de corriente continua. Por lo tanto, tiene que pasar previamente por el rectificador. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el alternador era un generador de corriente alterna, pero la corriente alterna no nos sirve para el funcionamiento del automóvil, para los componentes eléctricos del automóvil, y tampoco para almacenarlo en baterías. Entonces necesitábamos rectificarlo. Bueno, una vez rectificado, también necesitamos regularlo porque es posible que los voltajes excedan los límites admisibles y en ese caso podría producir algún daño, podría producir algún desperfecto eh, eléctrico. Recordemos que en la actualidad los vehículos ya no solamente utilizan electricidad análoga, hoy día los vehículos todos tienen electrónica aplicada en varios sistemas gestionados electrónicamente, por lo cual debemos tener sumo cuidado y ese es el motivo, digamos, por el cual se le presta tanta atención hoy día a la regulación del voltaje. De hecho, en motores modernos, nosotros vamos a encontrar alternadores que se comunican directamente con la computadora de motor, con el SM. Eh, ¿Para qué? Esto generalmente lo encontramos en reguladores que tienen 4 pines, 5 pines. Por lo general tienen 4 pines. Uno de ellos es siempre el pin o el terminal L, que es el que conecta con la luz piloto, con la luz testigo. El terminal IG, que es el que viene con señal desde el interruptor de encendido. Y hay dos terminales más. Uno que envía información al computador, digamos, al SM, a la unidad de gestión de motor, y otro que recibe instrucciones de la unidad de control de motor. Entonces, hoy día son mucho más complejos, cada vez son más complejos los sistemas que gestionan, digamos, la carga en el sistema eléctrico automotriz, la carga eléctrica. Veamos. Este dispositivo, antes de hacer las verificaciones, tenemos que saber qué función cumple cada uno de los distintos terminales que posee. Este terminal es solidario em, al terminal B más del rectificador. Por lo tanto, este es positivo. Este terminal de acá es B más. ¿Ok? Pero como todo dispositivo electrónico, eléctrico, cualquiera sea su condición, necesita dos polaridades. Por lo tanto, estando el positivo, tenemos que identificar el negativo. En este caso, el negativo es este de aquí abajo, tierra. Positivo y negativo permiten el funcionamiento de todo este sistema, además de la alimentación con encendido de ignición. Pero bien, entonces tenemos B más, B menos, y tenemos estos dos. En este caso particular, en este regulador, entre este terminal y este terminal va instalado el, el portaescobillas. Por lo tanto, si este es positivo, podemos deducir que este es para la escobilla negativa. O sea, este terminal conecta con la escobilla positiva, con el carbón positivo, y este con el carbón negativo. Pero este es solidario al terminal o al perno B más del rectificador, es decir, viene de la batería.
directamente de la batería. En este caso, entonces, como este es permanente, es un positivo permanente, podemos decir entonces que el excitador es este, es el negativo. Por lo tanto, en palabras simples para que se entienda, este podemos llamarlo DF o F, pero en este caso es negativo, puede ser DF menos, ¿ah? Con un signo menos al lado. ¿Por qué? F significa field. Field es campo, se refiere al campo magnético. Pero ¿a qué campo magnético se refiere? Se refiere al campo magnético del inductor. Es el rotor. Recuerden que el inductor es una pieza polar con polos norte y polos sur que por dentro lleva un carrete de teflón sobre el cual se enrolla una bobina de alambre de cobre delgado. Em, entonces, aquí, ¿no es cierto?, se conecta el portaescobilla. Entonces ya hemos identificado B más, B menos, F, en este caso negativo, y este que está acá es, en este caso, que es un regulador nipón denso, es W. Es el que antiguamente se utilizaba para el tacómetro, pero también hoy día se le conoce como P. O sea, en esencia, aquí es donde se conecta el punto central del devanado de las tres fases, digamos, del inducido del alternador, en este punto. ¿Ok? Por lo tanto, a través de este terminal, la caja reguladora se entera de cuándo ya el alternador ha comenzado a generar energía. Lo detecta este terminal, lo comunica a la caja reguladora, y el regulador por dentro lo que hace es entonces apagar la luz testigo y permitir que el alternador se siga autoexcitando. Mientras este esté sin energía, el alternador, el alternador va a excitar al inductor desde afuera, externamente. Una vez que hay energía aquí, el regulador lo que va a hacer es cortar la, la excitación exterior y va a permitir que el alternador se excite a sí mismo. Entonces, repasemos. B más, B menos, campo, F, letra F, y P o W, cualquiera de las dos. Bien, entonces hemos identificado esos cuatro conectores que van instalados dentro del alternador, todos, y faltan los tres conectores exteriores. Eh, Estos son bastante simples, os voy a explicar aquí. Este terminal que está acá, el de la derecha, el primero de la derecha, es el terminal L. Este es el que va a la luz testigo, a la luz piloto. El testigo de carga, por un lado, tiene 12 volts que vienen desde que se abre el contacto, es decir, de que se da contacto a la posición de encendido, se alimenta esa ampolleta, ese testigo, digamos. Y por el otro lado de ese testigo, de esa luz, viene aquí, a este terminal L. Entonces el regulador, como eh, la tensión por un instante tiene que pasar a través del eh, inductor, de la bobina del inductor, la bobina de campo, se produce una caída de tensión, porque está conectada en serie. La ampolleta, la luz piloto, la luz testigo del alternador está conectada en serie con la bobina del estator, perdón, con la bobina del rotor o el inductor. Entonces, cuando se alimenta, viene una caída de tensión que, por supuesto, va a generar una diferencia de potencial en la ampolleta, por lo tanto la ampolleta va a estar encendida. Hasta que
ya el alternador se comienza a autoexcitar y se apaga la luz testigo y el alternador continúa cargando. El pin central, el terminal central, es el terminal IG. Es una alimentación que viene desde el interruptor de encendido en la posición ON, ¿ah? En posición de encendido. Entonces alimenta al regulador que está aquí adentro, todo este dispositivo es el regulador, para que comience a realizar su trabajo. ¿Mm? Y por último, tenemos el terminal S, que es el terminal a través del cual el sistema se entera de la tensión que hay en el sistema de carga, de la tensión que hay en el circuito. Y esos serían entonces los terminales, los voy a graficar, los voy a ir poniendo con una imagen cuando los vaya explicando, así que me voy a tomar un tiempo, por ahí va a haber una pausa para mostrar esto. Bien, ¿cómo se verifica entonces este regulador de tensión? Es bastante simple. Bien, aquí tengo algunas cositas que vamos a usar. Bueno, en primer lugar hemos determinado que este es B+. Entonces vamos a conectar un positivo, que lo descubrí porque voy a tener que tomarme con muchos otros más positivos acá. Entonces me tomo en ese positivo. Listo. Ahí está. Está conectado sin problema. Ahí entonces estamos conectados con B+. Luego tenemos que alimentar a los terminales S e IG, también IG, con este mismo positivo. También con positivo. Entonces vamos a ver. Vamos a tomar positivo y vamos a alimentar el terminal. Ahí está conectado el terminal S. Luego vamos a conectar positivo también al terminal IG. Ahí estaríamos conectados. Luego vamos a conectar una lámpara simulando el, el inductor. Recuerden que este es F y este es B+. Que recuerden que decíamos que era para él eh, generar el campo magnético, ¿verdad? Entonces tenemos que, por supuesto, también aterrizar el circuito y eso lo ponemos a tierra. Lo ponemos a tierra aquí abajo. Ya va tomando forma la cosa. Y por último conectamos otra lámpara en el terminal L, como hemos hecho acá. Entonces vamos a conectar la lamparita. Al terminal L. Ahí estamos.
y el otro a positivo. Bueno, como nos podemos dar cuenta, ambas ampolletas están encendidas, una más tenue que otra, pero ambas están encendidas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es tomar positivo y conectar en este terminal, aquí. Cuando nosotros tocamos este terminal, el terminal W, el terminal P, tiene que apagarse la que representa a la luz testigo. ¿Mm? Entonces, esa se debe apagar. Mientras que la otra debe quedar encendida. Cuando desconecto, están las dos encendidas y cuando la conecto, se apaga una. Esa es una demostración de que posiblemente este regulador esté bien. O sea, de que este regulador está bien. Pero en realidad la manera correcta para probar un regulador de tensión es instalado en el alternador verificando el voltaje. Y la otra alternativa que tenemos es hacer una prueba simulando la instalación en el alternador, pero necesitaríamos una fuente de voltaje regulable, pero la verdad es que con esta prueba es suficiente, es bastante fiable, es confiable y es bastante simple. De hecho, este regulador está en buenas condiciones, este regulador no tiene ningún problema. Y entonces, esa es la manera en la que se puede comprobar esta caja reguladora. La verdad es que todas se pueden verificar de maneras muy similares. ¿M? Solamente hay que tener un poco de paciencia nomás y vamos a ir y van a ir viendo cómo van aprendiendo, cómo van asimilando el conocimiento con la práctica y posteriormente se van a ir haciendo unos expertos. Lo importante siempre entonces, estimados, es la práctica, nunca rendirse, siempre estar dispuestos a aprender. Esto que hicimos acá lo podemos hacer con distintos tipos de alternadores también, ¿ya? eh, o sea, con distintos tipos de reguladores, no solamente con este. Hay muchos reguladores, ahora tengo solamente este, no tengo otros, tengo que desarmar dos alternadores que me pasaron unos clientes y tengo que hacerles mantenimiento. Y ahí seguramente les voy a explicar un poco más porque son alternadores un poquito más sofisticados, más modernos, pero con eso sería suficiente por hoy. Lo que les quiero decir es que a todo esto, este regulador, pese a que no está malo, lo reemplazamos porque no quise correr riesgos. Había que cambiar el rectificador, pero preferí cambiar rectificador y caja reguladora. Porque si ya falló el rectificador, en poco tiempo iba a fallar el regulador y evidentemente que eso iba a traer problemas tarde o temprano y obviamente que no es beneficioso para el cliente tener que detener el vehículo otro día para desmontar el alternador, gastar plata nuevamente en repuesto, nuevamente en mano de obra y hacer el trabajo dos veces. Es mejor hacerlo una vez. Entonces se cambió, en esta oportunidad, se cambió rectificador, regulador y carbones. Y además se cambiaron los rodamientos. Así que el alternador quedó como nuevo porque el inductor está en perfectas condiciones. Generalmente el inductor no tiene mayor problema. En algunas oportunidades se desgastan los anillos rosantes. En ese caso, o se cambia el inductor. En nuestro mercado en Chile generalmente no venden la pieza con los anillos rosantes, entonces generalmente lo que se hace es cambiar el inductor. Pero ya comprar un inductor es un trabajo caro, por lo tanto, en realidad o sea, es un repuesto más o menos caro, por lo tanto te sale mucho más barato comprar directamente un alternador nuevo. Obviamente va a ser un repuesto alternativo, no original, pero le va a servir igual al vehículo y los repuestos chinos, pese a que no son de muy buena calidad, muchos de ellos, sí cumplen con un estándar relativamente medio, ¿ah? Entonces les puede servir igual para sobrepasar algún inconveniente, algún problema.
Así que bueno, muchachos, esa sería el segundo video que les muestro para que ustedes ensayen en el instituto. Hay cajas reguladoras para que ustedes vayan ensayando, vayan probando y para que puedan realizar la prueba con éxito. Recuerden, la evaluación de alternadores es revisión del inductor, revisión del inducido, revisión del rectificador y revisión del regulador. Esos 4 puntos solamente diagnóstico. Diagnóstico. Obviamente igual tienen que saber el funcionamiento, la función que cumple cada uno de ellos. Bueno muchachos, ahora sí me despido, no me alargo más. Hasta pronto.